Hola, muy buenas noches. Bueno, estoy tratando de contactar a la Magursa. Vamos a leer las oraciones de apertura mientras tanto, a ver si puedo obtener una respuesta de él. Podemos ir adelantando esta parte. El Buda, el Dharma y la Sangha más excelente. Tomo refugio hasta alcanzar la iluminación por el mérito de la generosidad y otras buenas obras que alcanzan los seres sensibles. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente. Tomo refugio hasta alcanzar la iluminación por el mérito de la generosidad y otras buenas obras que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Sanye chodan sokyi chonam la chanchur bardu dagni kyapsu chi dagi jinso jipe sonam ji rola benchir sanye druparsho. De todas las madres, seres sensibles y limitados como el espacio, la felicidad y las causas de la felicidad, que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión, que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad, las causas de la felicidad, que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Manam kadanyam pesem chentam che dewadan, dewe yudan dempar yurche, dunyal yudan dralwar yurche, dunyal mepe dewadan mi dralwar yurche. Vamos a hacer la ofrenda corta mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten de esta tierra pura. Tashi pochuk yushi netok trao. Rirabli shin de yempari, sanje shin la mite pulwaye, drokum nandak shindu chopasho. La solicitud de enseñanzas. Por favor, mire la rueda del arma de los 2 vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Semchen danji sampada, loyi chedra jitawa, chechuntung montek paye, choyi korlo corduso. Querido grupo, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos entonces a ver si el Lama me contesta y ver si podemos tener la sesión con él. Y si no, bueno, vamos a hacer un repaso de la clase anterior. El Lama, como ustedes saben, en este momento no está en su lugar habitual y creo que eso le dificulta un poco conectarse. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase como es habitual y podemos hacer una meditación y una sesión de preguntas y respuestas con respecto al karma, con respecto a lo que ya hemos estudiado. Entonces, voy a leerles brevemente esta última parte del capítulo donde habíamos quedado, hablando sobre los efectos kármicos o las consecuencias kármicas de las acciones, ¿no? Y si tienen alguna pregunta, pueden pensar en alguna pregunta sobre eso. Saludos a Oriana, que veo que tiene su cámara abierta allí. Gusto en saludarte, Oriana.
Entonces, les voy a leer esta sección. La naturaleza kármica de todas las cosas. La inconcebible variedad de placeres y sufrimientos que cada individuo experimenta, desde la cúspide de la existencia hasta lo más profundo de los infiernos, proviene únicamente como resultado de las acciones positivas y negativas que cada uno ha acumulado en el pasado. En el Sutra de las 100 acciones se dice: las alegrías y las penas de los seres provienen de sus acciones, dijo el Buda. La diversidad de acciones da lugar a la diversidad de seres y los empuja a sus diversas andanzas. Inmensa es la trama de las acciones. Nada de lo que ahora disfrutamos, como fuerza, poder, riqueza, prosperidad, nos seguirá cuando llegue el momento de la muerte. Solo nos llevaremos las acciones positivas y negativas que hayamos acumulado durante nuestra vida, las cuales nos lanzarán hacia los reinos superiores o inferiores del samsara. En el Sutra de las Instrucciones del Rey podemos leer: oh Rey, cuando llegue el momento de partir, ni las posesiones, ni los amigos, ni la familia pueden seguirnos. Pero de cualquier sitio que vengan o a cualquier sitio que vayan los seres, sus acciones los siguen como una sombra. Puede que los efectos de nuestras acciones positivas y negativas no sean inmediatamente evidentes e identificables, pero lo cierto es que esos efectos no se desvanecen. Cuando llega el momento en que las circunstancias oportunas se reúnen, los experimentaremos uno a uno, como se dice en el Sutra de las 100 acciones. Incluso después de un largo tiempo, como 100 kalpas, no desaparecen las acciones de los seres. Cuando se reúnan las circunstancias, su fruto madurará completamente. Y en el tesoro de las cualidades preciosas encontramos: el efecto de las acciones nunca abandona a los seres. Es como la sombra del águila que planea en el espacio. Aunque parezca que ha desaparecido de momento, cuando se dan las circunstancias, la sombra se verá claramente. Cuando un pájaro vuela muy alto por el espacio, su sombra pareciera que se desvanece, pero eso no significa que no haya una sombra. Cuando el pájaro desciende, la sombra reaparece tan oscura y visible como antes. Del mismo modo, aunque el karma positivo y negativo que hemos producido de momento pareciera que sea imperceptible, es inevitable que su resultado aparezca inevitablemente. Si incluso los budas y los arahats, que han eliminado todos los oscurecimientos kármicos y emocionales, tienen todavía que experimentar el resultado de sus acciones pasadas, ¿qué les llevaría a ustedes pensar que nosotros no vamos a experimentar el resultado de nuestras acciones? Un día las tropas del rey Virudaka, el rey de Sravasti, irrumpieron en la ciudad de los Sakyas y masacraron a 80,000 personas del clan de los Sakyas. En ese momento el Buda tuvo un fuerte dolor de cabeza. Cuando sus discípulos le preguntaron por qué razón le ocurría esto, él respondió: en el pasado, esos sakyas eran pescadores que vivían de pescar y comer pescado. Un día cogieron 2 peces grandes y en vez de matarlos, inmediatamente los dejaron atados a un palo. Mientras se retorcían angustiados fuera del agua, esos 2 peces pensaron: estos hombres nos están matando, aunque no les hemos hecho ningún daño. Que un día podamos nosotros matarlos a ellos, aunque ellos no nos hagan ningún daño. El efecto del pensamiento de estos 2 peces ha sido que han renacido como el rey Virudaka y su ministro Matropakara, y los demás peces que pescaron los pescadores son ahora sus tropas. Hoy ellos han masacrado a los sakyas. En aquella época yo era el hijo de uno de estos pescadores, y al ver que esos 2 peces amarrados al palo se retorcían con insoportable agonía, yo me reí. Y el resultado de haberme reído es que hoy he tenido este fuerte dolor de cabeza. Pero si no hubiese obtenido las cualidades que ahora poseo, yo también habría sido ejecutado por las tropas del rey Virudaka. En otra ocasión, el Buda tuvo una herida en el pie con la astilla de una acacia, y esto fue el resultado kármico de haber matado en una de sus vidas anteriores como el Bodhisattva Lancero Negro. Maugalyayana era de los discípulos del Buda el que tenía mayores poderes milagrosos entre todos los Sravakas.
Sin embargo, fue asesinado por los Pararivayikas a causa de sus acciones pasadas. El sublime Shariputra y el gran Maugalyayana solían ir frecuentemente a visitar otros mundos como los infiernos, el de los pretas, etc., para beneficiar a los seres. Un día, mientras estaban en uno de los infiernos, se encontraron allí a un maestro tirtika llamado Purna Kashyapa, que había renacido en el infierno y estaba sufriendo cuantiosos tormentos. Purna Kashyapa se dirigió a ellos y les dijo: venerables seres, cuando regresen al reino de los seres humanos, díganle a mis discípulos que su maestro Purna Kashyapa ha renacido en el infierno. Díganles que el camino de los paribrayikas no es el camino de la virtud. El camino de la virtud es el de la doctrina del Buda Sakyamuni. Nuestra religión es falsa, deben abandonarla y seguir a los discípulos de Sakyamuni. Díganles sobre todo que cuando hagan ofrendas en el altar que han construido con mis huesos, cae sobre mí una lluvia de metal fundido. Pídanle por favor que no hagan más ofrendas en ese altar. Los dos nobles compañeros regresaron al reino de los seres humanos. Shariputra llegó primero y fue a hablar con los tirtikas, a darles el mensaje de su maestro, pero no se dieron las condiciones kármicas necesarias y los tirtikas no le escucharon. Cuando llegó Maugalyayana, le preguntó a Shariputra si había dado el mensaje a los tirtikas de Purna Kashyapa. Sí, respondió Shariputra, pero no han dicho nada. Y Maugalyayana dijo: puesto que no deben haber entendido lo que les has dicho, entonces les hablaré yo. Y se fue a comunicarles lo que Purna Kashyapa le había pedido. Pero entonces los tirtikas se enfurecieron y le dijeron: no solo nos insultas, sino que además criticas nuestra religión y nuestro maestro. Démosle una golpiza. Lo golpearon tanto que lo dejaron molido y lo abandonaron. Hasta entonces ni siquiera un ataque conjunto de los tres mundos, ¿para qué nombrar los golpes de los Pararivayikas?, hubiese podido causar daño a la punta de un pelo de Maugalyayana. Pero en ese momento, aplastado por el peso kármico de sus acciones pasadas, sucumbió como un hombre ordinario. No hice ningún milagro, ya que ni siquiera pude pensar en ello, dijo. Shariputra lo cubrió con su hábito y se lo llevó. Cuando llegaron al bosque de Yetavana, Shariputra prorrumpió en llanto. Ni siquiera recibir la noticia de la muerte de mi amigo sería soportable. ¿Cómo voy a poder verlo morir? Y pasó allí al estado del nirvana, junto con otros muchos arahats. Inmediatamente después, Moggallana también pasó al estado más allá del sufrimiento. Entonces, vemos aquí, cuando estudiamos el resultado kármico de las acciones, que hay aspectos que debemos entender con respecto a lo que nosotros conocemos como la ley de causa y efecto, ¿no? Y el aspecto más importante, pienso yo, que es entender dos cosas. Los aspectos más importantes son dos. Uno es que el resultado kármico nunca desaparece. No importa el tiempo que transcurra. Cuando se reúnen las circunstancias que sean propicias, ese karma va a madurar y se va a manifestar como una acción. Eso es fundamental. Y la otra segunda gran cualidad que tenemos que reconocer es que el karma, como tal, va a producir un resultado que es similar a la causa. Es decir, si en el pasado nosotros hemos cometido alguna acción negativa, por ejemplo, la acción de matar, entonces es muy posible que experimentemos un resultado similar a la causa. Es decir, que alguien trate de matarnos o que alguien quite nuestra vida o que nos hiera o nos cause un gran daño. ¿Por qué? Porque el karma o el resultado kármico que vamos a obtener es similar a la acción cometida. Y esto es algo muy importante porque uno de los problemas que tenemos como estudiantes y como personas es que nosotros no podemos ver más allá debido al oscurecimiento de nuestra mente. Es decir, cuando yo digo ir más allá, me refiero específicamente a que no podemos saber qué acciones hemos cometido en vidas anteriores, por ejemplo. Entonces, cuando en esta vida
madura el resultado kármico de alguna acción que hayamos cometido, nosotros no entendemos de dónde surge esa acción y atribuimos esa situación a un problema puntual, como por ejemplo algo que está ocurriendo debido a la casualidad, algo que está ocurriendo debido a la mala suerte. Por ejemplo, pensamos que tenemos mala suerte, que estamos en el lugar, vamos a decir, no apropiado en el momento menos oportuno, y nunca pensamos que lo que estamos experimentando sea el resultado kármico de nuestras acciones. Entonces tendemos a trasladar la responsabilidad de nuestras acciones a los demás. Por ejemplo, si somos robados, si alguien viene y nos quita nuestros bienes, inmediatamente culpamos y señalamos a esa persona como el ladrón. Pero resulta que si nosotros observamos detenidamente este capítulo que habla sobre los resultados kármicos, nos vamos a dar cuenta que no puede haber un daño que nosotros no hayamos causado primero. Entonces, esto es muy importante porque traslada la responsabilidad de los seres hacia nosotros. Este aspecto es fundamental. Y entonces, si nosotros asumimos la responsabilidad kármica de cualquier cosa, buena, neutral o negativa, que sea que esté ocurriendo en nuestra vida, y entendemos que eso no es más que la maduración de las acciones que hemos cometido en el pasado, entonces podemos tener una, una comprensión superior y podemos dejar de sufrir, porque una de las tendencias que yo como ser humano estoy seguro que todos ustedes tienen, porque yo la tengo, es querer responsabilizar de nuestro sufrimiento a los demás. Queremos culpar a alguien, necesitamos encontrar a alguien a quien culpar. Y si no encontramos a alguien, lo buscamos. Si no podemos culpar a nuestra familia, culpamos nuestro trabajo, culpamos a nuestra pareja, y si no encontramos eso, pues culpamos al gobierno, culpamos al planeta, culpamos a la historia, pero alguien va a culparse, alguien va a recibir la culpa. Entonces, para nosotros, digamos que la esencia de este capítulo, la enseñanza más importante, es entender que en la ley de karma no hay injusticia, no hay una acción que genere un resultado injusto. ¿Por qué? Porque el resultado que se va a experimentar siempre va a ser similar a la causa. Si somos golpeados, hemos golpeado. Si somos robados, es porque hemos robado. Somos asaltados en nuestra identidad y alguien nos hiere porque nosotros hemos herido. Y esa energía kármica, ese resultado kármico que está madurando, es el resultado de nuestras acciones del pasado. Entonces, existen muchas formas en las que nosotros podemos medir el resultado de nuestras acciones. Pero una forma muy sencilla y que además está a la mano de nosotros es ver cómo es el resultado de nuestra vida actual, cómo es el estado de tu vida en este momento. Si tú observas que en esta vida, en este instante en el que te encuentras, hay más felicidad que sufrimiento, entonces tú puedes estar seguro de que has generado una mayor cantidad de karma positivo. Si en este momento hay más sufrimiento que felicidad, entonces tú puedes tener la certeza de que has generado una mayor cantidad de karma negativo. Y luego, observando también lo que estás haciendo en este momento, es decir, como persona, en el momento que te encuentres en tu vida, tú puedes ver hacia dónde va el rumbo de tu vida. Y, por ende, puedes tener una idea cómo será tu vida futura. Dicho de otra manera, nosotros nos convertimos o nos convertiremos en lo que sea que estamos sembrando justo ahora en nuestra vida. Si estamos en este momento sembrando discordia, en nuestra vida futura obtendremos una vida llena de discordia. Si en este momento estamos sembrando bondad, compasión y sabiduría, entonces en la próxima vida vamos a tener la posibilidad de tener una vida llena de compasión y de sabiduría. Entonces esto es muy importante porque
Una de las cosas que diferencia el Dharma de otras creencias y religiones es que como budistas nosotros asumimos la responsabilidad tanto de nuestro sufrimiento como de nuestra felicidad. Sabemos que el sufrimiento y la felicidad no va a provenir de ningún ser superior, ni de ninguna persona externa, ni de ningún objeto. Todas estas cosas no son más que recursos, digamos, en los cuales la mente ordinaria busca explicar de alguna forma las circunstancias de su realidad. Pero cuando entendemos, analizamos la ley del karma, nos damos cuenta que somos los causantes, somos los creadores, somos los co-creadores de todo lo que nos ocurre. Y eso nos debe mover a asumir la responsabilidad con total claridad. Y asumir la responsabilidad implica de alguna forma también un alivio, implica saber que sí es cierto, podemos sentir dolor, podemos experimentar cosas negativas, pero también tenemos la posibilidad de crear un potencial positivo, tenemos la posibilidad de darle un nuevo rumbo a nuestra vida, de poder entender que si nosotros no tomamos la decisión, nadie puede hacerlo por nosotros. Y eso para mí es liberador, eso para mí es fundamental. Entonces, vamos a tomarnos unos minutos, vamos a meditar unos 10 minutos. Son en este momento las 7:30 y vamos a meditar en las circunstancias de nuestra vida, la que ustedes consideren, y piensen cuál es la causa kármica que te condiciona. ¿Cuál crees tú que es el peso kármico mayor en tu vida? Y luego vamos a tratar de encontrar cuál sería la relación kármica con la causa. ¿Cuál pudiera ser la causa kármica detrás de esa acción o de ese sufrimiento o de esa situación que estemos experimentando? ¿Ok? Se vamos a meditar unos 10 minutos en silencio.
Muy bien. Meditamos un poco entonces en el tema del resultado kármico, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo, lástima que Franco no se encuentra presente, que Franco hizo una pregunta con respecto al karma que me gustaría traer a colación porque es una pregunta bastante interesante. Siempre hemos oído que el karma es intención o de alguna forma está relacionado con la intención, ¿correcto? Entonces la pregunta sería, como la dijo Franco en su momento, si una persona, según las palabras de mi maestro perfecto, si una persona come la carne de un animal que ha sido sacrificado, comparte el mismo resultado kármico de matar que la persona que mató al animal. Entonces, en aquel momento, Franco preguntó, pero si el karma es intención y yo no tengo la acción de matar, es decir, yo no tengo la intención de matar al animal, ¿por qué tengo que experimentar el resultado kármico de matar? Y la otra parte de la pregunta era, si el karma es intención y yo no estoy ejecutando una acción en particular, ¿por qué tengo que experimentar el resultado kármico similar a la persona que tomó la vida del animal? Esa, según recuerdo, era la pregunta que hacía Franco, ¿no? Entonces, en aquella oportunidad, pensé que era un tema muy importante porque siempre hemos oído hablar de que la intención está ligada al resultado kármico, ¿correcto? Y resulta que sí hay una forma de generar karma sin intención, es decir, lo que llamamos el karma no intencional. ¿Qué significa? Por ejemplo, tomando el karma de matar, el resultado kármico va a variar de acuerdo a la intención. ¿Qué quiere decir? Que si hay una acción, como por ejemplo el tomar la vida, si hay una acción intencional de tomar la vida, eso tiene un resultado kármico, ¿verdad? Pero si nosotros no tenemos la intención de matar, pero nos beneficiamos de alguna forma de tomar la vida de un ser, aunque no tengamos la intención de matar, vamos a tener una parte del resultado kármico de haber matado. Por ejemplo, en el ejemplo que les leí, el Buda Sakyamuni en esa vida no era el Buda Sakyamuni, era el hijo de un pescador. Y él lo que hizo fue reírse de estos dos peces que habían sido pescados y estaban allí retorciéndose, atados a un palo. Él no cometió la acción de pescar, tampoco cometió la acción de matar, pero experimentó un resultado conectado con la acción de matar, pero similar a la causa que él había realizado, que era burlarse de la muerte de los peces. Entonces, como resultado de eso, el Buda describe que sintió un fuerte dolor de cabeza. Entonces hay que entender que el resultado kármico va a variar dependiendo de varios factores. Uno, por ejemplo, como lo explicamos en una clase anterior, uno tiene que ver con, como por ejemplo, hacia quién va dirigida la acción. No es lo mismo, por ejemplo, eh, por decir algo, robar un objeto que está en una casa a robar un objeto que está en un monasterio o en un templo. La acción es la misma, que es robar, pero el peso kármico va a ser determinado por esas circunstancias accesorias, como por ejemplo el hecho de que sea robar una imagen de un templo, por ejemplo. El resultado kármico va a ser mayor de esta forma. No es lo mismo, por ejemplo, cometer un acto sexual erróneo con una persona, como por ejemplo violar a una mujer o a un hombre, bueno, es posible también, violar a un ser humano, si esa acción va dirigida, por ejemplo, violar a un monje o a una monja. Es decir, el resultado kármico que se va a experimentar es proporcional no solamente a la acción en sí, sino también al destino, al destinatario, al objeto hacia el cual va dirigida la acción. Otra acción puede resultar agravada, o la acción puede resultar agravada por la repetición. Es decir, si nosotros cometemos una acción negativa
y luego sentimos un remordimiento y aplicamos, por ejemplo, algún correctivo, disminuimos el peso kármico de esa acción. Podemos incluso eliminarlo. Pero si nosotros en lugar de corregirlo, volvemos a repetir la acción continuamente, eso va agravando el peso kármico de esa acción. Entonces, no es lo mismo alguien que roba una sola vez a alguien que roba 10 veces. La acción es la misma, que es robar, pero el peso kármico se va a incrementar debido a la repetición. No es lo mismo robar un objeto en una casa que robar un objeto en un templo. El peso kármico se va a incrementar debido a la connotación religiosa o de culto que tenga ese objeto. Entonces, hay circunstancias que van a influir definitivamente en el resultado kármico. Por ejemplo, tomando el caso de matar. La mayoría de nosotros no somos vegetarianos, la mayoría de nosotros consumimos carne. Entonces, de alguna forma, cuando escuchamos esta enseñanza de Patrul Rinpoche, nos sentimos un poco preocupados, ¿no? Pensamos, bueno, pero ¿qué tengo yo que ver con el que mató a la vaca? Yo solamente estoy comprando un poco de carne molida en el supermercado y no tengo nada que ver ni dónde era la vaca, si era una vaca bonita, si era una vaca cariñosa, si era una vaca vieja o era una vaca joven, o si el matadero era limpio o era sucio, o si el cuchillo era grande o era corto. No tenemos nada que ver con esas acciones. Entonces, según Patrul Rinpoche, nosotros no vamos a experimentar el mismo resultado kármico que el que mató al animal, pero sí vamos a recibir una retribución kármica acorde con nuestra propia acción. Entonces, aunque tú no hayas matado al animal, por ejemplo, puedes enfermarte. Si alguien consume carne con mucha frecuencia, puede desarrollar una enfermedad debido al consumo de carne. Entonces, esa enfermedad sería una consecuencia kármica, una retribución kármica de todo el karma de matar que esa persona está acumulando, repitiendo el acto de comer carne de un animal que ha sido sacrificado para el consumo, por ejemplo. Entonces, esto no significa que uno no experimente un resultado kármico, al contrario, significa que uno va a experimentar un resultado kármico. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la alta incidencia de cáncer en las personas que se alimentan de forma, vamos a decir, con un gran consumo de carne. Eso puede ser un resultado o retribución kármica relacionado con el acto de matar. ¿Por qué? Porque una enfermedad como el cáncer corta tu vida. Entonces, este tipo de relación es la que nosotros tenemos que hacer cuando estamos experimentando el sufrimiento, cuando estamos experimentando la circunstancia dolorosa, por ejemplo. Y en lugar de trasladar la causa y la responsabilidad a un tercero, a un ser humano o a una situación, nosotros debemos asumir que tenemos responsabilidad en cualquier cosa que nos está ocurriendo y aplicar el correctivo necesario. Si podemos resarcir la acción, por ejemplo, en lugar de favorecer el consumo de carne, podemos tratar de alentar a las personas a consumir menos carne. Eso sería una forma de aliviar el peso kármico del consumo de carne, por ejemplo. Si estamos tratando de aliviar el karma de pobreza, porque en este momento no tenemos abundancia o no tenemos riqueza o qué sé yo, entonces debemos alentar a las personas a ser generosas y nosotros practicar la generosidad, porque de esta manera estamos pagando, pudiéramos usar esa palabra, pagando nuestra deuda kármica de pobreza, que es la que nos tiene realmente en un estado de escasez. Entonces, si nosotros queremos experimentar abundancia, tenemos que comenzar a crearla, tenemos que dar abundancia. Y el que da abundantemente recibe abundantemente. Entonces, así es como se entiende esta relación entre el peso kármico, el resultado kármico y la intención. Y yo hice una investigación, creo que tengo por acá un artículo que les puedo leer
sobre este tema del karma, vamos a decir, no intencional. Se los voy a leer porque es excelente. Tengo una pregunta sobre las acciones no virtuosas, no intencionales, como resultado del karma. Me parece que para mí, muchas de las cosas que hago son el resultado de no ser consciente de cuáles son las fuerzas reales que me hacen actuar, es decir, cuál es la intención con la cual actúo. Estamos hablando de una persona que actúa movido por ciertos deseos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa de esto? ¿Cómo podemos entender más acerca de nuestras acciones como resultado kármico? ¿Cómo podemos comprender mejor y ser más conscientes de lo que hay en nosotros que nos hace comportarnos de cierta manera? Khenpo Karthar Rinpoche responde, normalmente nos involucramos en actividades no virtuosas de acuerdo a 4 maneras diferentes. La primera, por ignorancia, por no saber que estamos haciendo algo negativo. Al no ser conscientes de lo que es negativo o dañino, nos involucramos en acciones no virtuosas basadas en nuestra propia ignorancia. En segundo lugar, está la ausencia de atención plena, la distracción. Si la mente está totalmente distraída, aunque sabemos que algo está mal en lo que estamos haciendo, nos involucramos en acciones no virtuosas basadas en la ausencia de concentración y de atención o de conciencia plena. Tercero, también nos involucramos en acciones no virtuosas por falta de respeto. Esto significa que sabemos algo, pero no tenemos el respeto ni por el tema, ni por la persona de quien lo hemos aprendido. Aunque se nos ha dicho que hacer ciertas cosas es negativo, debido a nuestra falta de respeto, no lo creemos y así continuamos participando y realizando acciones no virtuosas. Y cuarto, nos involucramos en actividades no virtuosas a través del poder de nuestras aflicciones mentales y emociones. Sabemos que lo que hacemos es negativo, pero nuestros patrones y hábitos son tan poderosos que sin ningún control nos involucramos en esas actividades negativas. Ese es el poder de las aflicciones mentales. Y hay remedios que debemos usar para superar estas 4 actividades no virtuosas. Si la actividad no virtuosa se debe a la ignorancia, el remedio lógico es estudiar más y aprender más sobre las acciones virtuosas, las cualidades de las acciones virtuosas y cómo el Dharma se basa principalmente en la realización de acciones virtuosas. Cuanto más estudies, más desarrollarás conocimiento y eso también desarrollará la cualidad de sabiduría de tu mente. La sabiduría elimina el obstáculo de la ignorancia, por lo que estarás eventualmente libre de participar en acciones no virtuosas por ignorancia. Si estás involucrado en acciones no virtuosas por falta de respeto, necesitas estudiar, particularmente aprender más sobre la ley de causa y efecto y los frutos, Tendrel. Cuanto más desarrolles confianza y respeto hacia la ley de causa y efecto, mejor podrás eliminar la participación y el envolvimiento en acciones no virtuosas por falta de respeto. Si careces de atención plena y conciencia, debes recordarte una y otra vez, siempre debo tener atención plena, que no deba volverse, que nunca me vuelva descuidado en ninguna situación. En su lugar, comprométete a ti mismo en mantener una fuerte atención plena en todo lo que hagas. Cuanto más recuerdes de esta manera, mejor te volverás en ser consciente en todas las situaciones y bajo esta situación no cometerás acciones no virtuosas. Finalmente, el remedio para no ser abrumado por las aflicciones mentales es obtener una comprensión más profunda y poderosa de la que tienes. Una vez que determines que la emoción como la ira, el deseo y el odio es más poderosa para ti, determina cuál de estas emociones es poderosa y comprométete a superarla, desarrollando bondad amorosa, comprensión y sabiduría de la vacuidad, incluyendo la falta inherente de una base sólida de todas las emociones que aparecen en conflicto en tu mente. Estas son técnicas o métodos para superar las 4 acciones no virtuosas cometidas sin atención o sin intención. Espero les haya gustado esta pequeña respuesta.
Eso lo investigué tomando en cuenta la pregunta que había hecho Franco. Me hubiese gustado que hubiese estado aquí para poder compartirle esa información. Pero gracias a la pregunta de él, todos nos beneficiamos. Entonces, tenemos unos minutos. No sé si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere opinar. A ver, Hola, pregunta Jorge. Un momento, que tengo una pregunta en el chat y luego le doy la oportunidad a otra persona. Cuando uno realiza una acción en tratar de ayudar a una persona que tiene su mente oscurecida por la ignorancia y nuestra ayuda le produce sufrimiento, ¿cómo actúa el karma en ese caso sobre uno? Muy bien, es una buena pregunta. Si tu intención es ayudar, pero tu acción produce sufrimiento, entonces puede ser que tu acción de ayudar no esté basada en la sabiduría. Puede ser que tu ayuda, que puedes estarla dando a lo mejor con desinterés, esté basada en la ignorancia, por ejemplo, la falta de comprensión de la realidad de esa persona. Entonces, en lugar de ayudarle, le generes más sufrimiento. Un ejemplo típico de esto es ayudar a un mendigo en la calle. Por ejemplo, tú tienes dinero, vas caminando por la calle, encuentras a un mendigo que te pide dinero y tú, motivado por la bondad, la compasión de tu corazón, le das dinero a ese mendigo. Pero tú no conoces a ese mendigo ni sabes cuáles son sus circunstancias. Entonces, puedes generar que ese mendigo con ese dinero tenga dinero para comprar alcohol o para comprar drogas y a través de esa acción de comprar dinero o comprar con el dinero comprar drogas o comprar alcohol, pueda ejecutar una acción negativa como por ejemplo matar o robar. Entonces significa que de alguna manera tu buena intención de ayudar basándote en una comprensión relativa o parcial o confusa de la situación, te lleva a cometer una acción que genera sufrimiento a esa persona. Tú no lo sabes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es cuál es el antídoto contra eso, mi querido Jorge? Gampopa le preguntó a Milarepa cuándo era apropiado para él ayudar a los seres, es decir, cuándo era apropiado para Gampopa actuar como bodhisattva. Y Milarepa le dijo, hasta que tú no tengas una realización directa de la vacuidad, tú no debes realizar acciones para el beneficio de los seres. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es esto posible? ¿Qué significa eso? ¿Por qué Milarepa le diría eso a Gampopa? Y la respuesta está en que hasta que tú no tengas una comprensión de la realidad de un ser que solamente puedes obtener con absoluta claridad en tu mente, tus acciones pueden causar daño. Eso no significa que uno no deba ayudar a sus seres queridos, eso no significa que uno no deba ayudar a los seres cuando exista la oportunidad, pero tú tienes que examinar que si tu acción está generando sufrimiento, debes detenerte. Significa que no es el método correcto. O a lo mejor hay otra forma y hay otro método, pero tú no lo conoces. ¿Ok? Entonces, eso espero que responda a tu pregunta, Jorge. Sí, gracias, Oli. Muy bien. Estaba Roxana que quería preguntar algo. hola, sí, bueno, lo que pasa es que yo estoy como estudiante todavía de budismo, o sea, recién, ¿sabes? Y bueno, he estado investigando también, pero para mí es bastante difícil comprender el verdadero Dharma, Es difícil, es porque difícil. ¿qué es el verdadero Dharma? Porque a veces puedo pensar que quizás el budismo solamente tiene el Dharma, o también el hinduismo, o también vamos a decir otro tipo de religión. Y en todo caso, hay gente que en todo, porque el otro día escuché que el maestro dijo, uno de los maestros, no me acuerdo exactamente cuál de ellos, pero no fue Gursán, sino que
tiene otro nombre, pero escuché que solo el Dharma lo pueden dar aquí, que tienen una iniciación. Te- te- Entonces todas las se te acciones, interrumpe, se te interrumpió, y sin no embargo, escuché lo que dijiste. sí, y bueno, ¿se corta? Se Ah, corta mi, sí, se corta, no escuché lo que dijiste. ¿Cuál es tu pregunta? sí, ¿Cuál sería tu pregunta? mejor, ¿cuántos tipos de armas existen? ¿O cuántos ¿Existe un tipos solo de Dharma? Dharma? Ah, Dharma, muy sí. bien, muy bien. Fíjate bien, Roxana, porque no tenemos mucho tiempo. La palabra Dharma es una palabra sánscrita, que quiere decir que no es budista, pero Dharma tiene varias connotaciones. El Dharma con D mayúscula es la enseñanza del Buda. Pero cuando veas la palabra Dharma en otra religión, habla básicamente, puede hablar como de una enseñanza moral. También la palabra Dharma habla de fenómeno, se traduce como fenómenos, ¿ok? Entonces Dharma en realidad tiene varios significados, no hay un solo significado para la palabra Dharma, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, en todas las religiones y en todas las creencias hay Dharma, es decir, hay algún tipo de enseñanza moral, algún tipo de visión moral para ayudar a la persona de alguna manera. Pero en el contexto, las enseñanzas del Dharma se refieren específicamente a las enseñanzas del Buda, donde explica la naturaleza de los fenómenos. También explica cuál es el comportamiento ético y cuál es la forma en que podemos desarrollar concentración y sabiduría. ¿Ok? Tengo una pregunta de Neida. ¿Por qué creer que no existe la iluminación? ¿Por qué creer que no existe la iluminación? Es una visión errónea. Bueno, pero no hay tiempo para esa pregunta. La vamos a dejar allí pendiente. Vamos a despedirnos porque ya es la hora de la meditación. O sea, vamos a hacer una dedicación corta. Bodhicitta, el excelsa precisamente donde no haya nacido que surja, donde haya no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Chanchu Sencho Rinpoche, Magye Panam Che Yorchi, Jepa Nyapa Metparya, Domne Gondu Perwasho. Muchas gracias y nos despedimos para irnos a meditar con Amy. Cuídense mucho y espero les haya gustado la clase. Muchas gracias, Soldi. Buenas noches. Gracias, Olden. gracias.